¿Y si te dijera que ya eres el favorito de Dios, pero que has estado viendo tu vida con los ojos equivocados? Muchas personas viven con la sensación de estar desconectadas de algo más grande. Hacen lo que se espera, trabajan duro, son buenas personas, oran, tratan de mantenerse positivos, pero aún así, la vida no cambia. Se sienten atrapadas en una especie de bucle, repiten los mismos pensamientos, las mismas emociones, las mismas situaciones. Y llega un momento en el que la pregunta aparece. ¿Será que Dios me ha olvidado? ¿Será que no soy digno de su favor? Esta duda se vuelve parte del día a día, y lo más peligroso es que empieza a parecer normal. Yo también me sentí así. Me esforzaba, me preparaba, leía, pedía señales, y nada parecía moverse. Hasta que descubrí algo que lo cambió todo. Dios no está lejos. Dios no es alguien que da y quita desde un trono. Dios es una frecuencia, una energía que ya vive en ti. El problema no es que Dios no te escuche, el problema es que quizás estás sintonizado con una versión de ti que no refleja lo que realmente eres. En este video vamos a romper con la idea vieja de un Dios lejano y castigador. Vas a descubrir cómo acceder al verdadero poder que ya está en ti. Y sobre todo, te mostraré cómo dejar de vivir en bucle y empezar a manifestar desde tu esencia más elevada. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte el error más común que impide que te conviertas en quien realmente viniste a ser. Antes de seguir, hay algo fundamental que necesitamos aclarar. Para poder convertirte en el favorito de Dios, primero tienes que entender quién o qué es Dios realmente. Porque si tu concepto de Dios es una distorsión, entonces todo lo que construyas sobre esa idea también lo estará. A muchos nos enseñaron que Dios es una figura lejana. Un señor con barba, sentado en un trono en el cielo, que observa, juzga y reparte premios o castigos. Esa imagen ha sido útil para crear orden en la sociedad durante siglos, pero también ha causado miedo, culpa y separación. ¿Qué pasa si te digo que esa versión de Dios no es real? Que Dios no está allá arriba evaluándote, sino dentro de ti, esperando que despiertes. Dios no tiene forma humana. Dios es energía pura. Una frecuencia de amor, sabiduría y creación que penetra todo lo que existe. No tiene favoritos, no discrimina. Es impersonal, como la gravedad, simplemente funciona. Esta energía no necesita que hagas cosas buenas para bendecirte. Solo necesita que te conectes con ella conscientemente. Tú ya formas parte de esa fuente. Igual que una chispa pertenece al fuego, tú eres una expresión de Dios. No necesitas mendigar amor, abundancia o guía. Necesitas recordar que ya fuiste creado con ese poder. Ser el favorito de Dios no es un privilegio para algunos, es una realidad para todos, solo que pocos lo recuerdan. ¿Has notado que la electricidad no hace distinción? Puedes usarla para encender una luz o para electrocutarte. No se ofende, no perdona. Solo responde. Así funciona Dios. No responde a tus súplicas desde el miedo, sino a tu frecuencia interior. Si vibras en escasez, recibes más de eso. Si vibras en amor, eso expandes. Entender a Dios como energía no te aleja de lo espiritual, te acerca. Porque te devuelve el poder. Y ahora que sabes esto, la gran pregunta es: ¿cómo empiezo a alinearme con esa frecuencia para manifestar lo que deseo? Eso es justo lo que vamos a descubrir ahora. Ahora que hemos redefinido lo que realmente es Dios, una energía de altísima frecuencia que ya vive en ti, es hora de hablar de por qué, si todo eso es cierto, sigues viviendo las mismas situaciones una y otra vez. Este es el punto donde la mayoría se frustra. Y es que, aunque buscan respuestas fuera, el problema real está dentro. Tal vez no lo hayas notado, pero vives en bucle. ¿Qué significa eso? Significa que estás repitiendo experiencias porque estás repitiendo creencias, pensamientos y emociones inconscientes. Tu realidad no es nueva, es reciclada. Reaccionas como ayer, piensas como ayer, decides como ayer. Y por eso, aunque quieras avanzar, siempre terminas en el mismo lugar. Vivimos en tres planos simultáneamente.
1. El plano físico, lo que puedes tocar y ver. 2. El plano mental, tus ideas, creencias, identidad y 3. El plano espiritual, la fuente, el campo de infinitas posibilidades. El error está en que la mayoría vive de abajo hacia arriba. Ven algo en el mundo físico, reaccionan a eso, lo internalizan como una creencia y entonces esa creencia refuerza lo que ven. Es como una serpiente que se muerde la cola. Una persona que se siente pobre, ve su cuenta vacía, refuerza la idea de que es pobre, actúa como tal y repite ese estado una y otra vez. Es como mirarte al espejo y ver que tienes una mancha en la cara. Pero en lugar de limpiarte a ti, te enfadas con el reflejo. El mundo físico es eso, un reflejo de tu estado interno, una imagen del pasado. Lo que estás viendo ahora es el resultado de pensamientos y emociones sostenidos anteriormente. La mayoría de tus decisiones no vienen de un pensamiento consciente. Vienen de tu programación, de tu identidad. Y esa identidad se basa en lo que has creído durante años, lo que te dijeron tus padres, lo que aprendiste en la escuela, las experiencias que acumulaste y nunca cuestionaste. Vives en piloto automático y ese piloto está guiado por ideas limitantes. Por ejemplo, si crees que el dinero es difícil de ganar, tu cuerpo, tus emociones y tus decisiones se alinean para cumplir esa profecía. No se trata de castigo. Es simplemente que tu vibración crea un filtro y ese filtro determina lo que ves, haces y atraes. Esto es lo más importante. Lo que ves alimenta lo que crees. Lo que crees alimenta cómo actúas. Y cómo actúas crea lo que vuelves a ver. Si no cortas este patrón, vivirás exactamente la misma película cada día, con pequeñas variaciones, pero con el mismo guión base. Este ciclo no solo te mantiene estancado externamente, también te desgasta por dentro. Pierdes la fe. Empiezas a creer que así es la vida o que a mí nunca me toca. Y cuanto más tiempo pasas en ese estado, más difícil parece salir, porque tu identidad se va fundiendo con esa versión limitada de ti mismo. Pero aquí está la clave, no estás atrapado porque sea tu destino. Estás atrapado porque estás mirando siempre el mismo espejo. La buena noticia es que puedes romper ese patrón. No necesitas esperar que cambie el reflejo. Solo necesitas cambiar la imagen original, tú. Y eso es justo lo que vamos a explorar a continuación. Cómo salir del bucle y empezar a crear una realidad completamente nueva, desde adentro. Ahora que ya sabes que vives en un bucle y por qué sucede, la gran pregunta es: ¿cómo se rompe? Porque sí, se puede romper. No es un destino. No estás condenado. Solo estás condicionado. Y la buena noticia es que lo que fue aprendido, puede ser desaprendido y reprogramado. Paso 1. Dejar de reaccionar al mundo físico. El primer paso es dejar de reaccionar emocionalmente a lo que ves. Si tu cuenta está en ceros, si tu pareja te ignora, si tu salud no mejora, es fácil caer en el juego de pensar: esto es mi realidad, y no puedo escapar. Pero recuerda, eso que ves es el reflejo del pasado. Es el eco de creencias anteriores. No es lo que eres, ni lo que será. Cada vez que reacciones con frustración o resignación, estás reafirmando el patrón. Por eso el primer acto de poder es detener la reacción automática. Sentir la emoción, sí, pero no actuar desde ella. Observarla, sin alimentarla. Paso 2. Elegir conscientemente una nueva posibilidad. Aquí es donde empieza el verdadero cambio. En lugar de actuar desde lo que ves, debes empezar a elegir desde lo que deseas experimentar. Eso significa imaginar la versión de ti que ya vive con abundancia, paz, amor o propósito, y preguntarte: ¿cómo actuaría esa versión hoy? No tienes que tener todo resuelto. Solo tienes que empezar a responderle a esa imagen futura como si ya fuera tu realidad actual. Tu frecuencia comienza a cambiar cuando tu comportamiento deja de reflejar tu entorno y empieza a reflejar tu intención. Paso 3. Cambiar tu atención es igual a cambiar tu frecuencia. La atención es la herramienta más poderosa que tienes. Donde pongas tu atención, ahí va tu energía. Si todo el día estás enfocado en lo que falta, en lo que va mal, en lo que temes, estás vibrando en eso. Pero si aprendes a poner el foco en lo que deseas crear, aunque no esté frente a ti,
entonces tu campo energético empieza a alinearse con una realidad diferente. Y la frecuencia no miente. No es fingir, no es autoengaño. Es practicar el enfoque hasta que se convierta en tu nuevo estado natural. Paso 4. Crear una nueva identidad interna. Este es el punto clave que casi nadie te dice. No puedes cambiar tu vida sin cambiar tu identidad. No puedes tener la vida de una persona segura si sigues pensando como alguien inseguro. No puedes vivir con abundancia si tu identidad aún cree que el dinero corrompe o que no te lo mereces. La identidad es el núcleo desde el que tomas decisiones. Y cambiarla implica hacerte preguntas como: ¿quién decido ser hoy? ¿En qué versión de mí voy a invertir mi atención? ¿Qué pensamientos ya no me sirven y estoy dispuesto a soltar? Imagina que estás enfrentando una deuda grande. Tu identidad actual dice: estoy atrapado. Nunca voy a salir de esto. Pero tu identidad futura, la que ya está alineada con la energía de Dios, dice: estoy aprendiendo a manejar el dinero. Estoy encontrando nuevas formas de generar ingresos. Estoy creciendo con esto. La diferencia no está en los hechos, sino en la frecuencia desde donde los vives. Y esa frecuencia empieza con una elección. Paso 5. Sostener la nueva energía hasta que se vuelva estable. Aquí es donde muchos se rinden, comienzan con energía, pero a los pocos días, su atención vuelve al viejo yo. Porque el mundo físico no cambia de inmediato. Pero si tú sostienes la nueva vibración, aunque nada afuera se haya movido aún, entonces tu frecuencia se estabiliza. Y una frecuencia estable no tiene opción, terminará por cambiar tu entorno. Porque el mundo físico solo puede reflejar tu estado interno dominante. Salir del bucle no es magia. Es un proceso consciente. Requiere intención, práctica y coraje para dejar de vivir como la versión antigua de ti. Pero lo más hermoso es esto. No necesitas tener pruebas para creer. Solo necesitas decidirte a sentirlo como si ya fuera real. Y cuando lo hagas, cuando vivas desde tu visión en lugar de tu situación, verás cómo todo empieza a girar a tu favor. ¿Y entonces cuál es el secreto? ¿Qué hace que una persona se convierta, literalmente, en el favorito de Dios? La verdad es simple, pero poderosa. Convertirte en el favorito de Dios no es algo que Dios decide. Es algo que tú activas. Dios, como ya dijimos, no es un juez celestial sentado en un trono. Es energía pura, amorosa, impersonal y siempre disponible. Y esa energía responde a un solo lenguaje, frecuencia. No responde a tus palabras bonitas ni a tus súplicas desesperadas. Responde a cómo estás vibrando, minuto a minuto. ¿Y qué determina tu frecuencia? Tu estado emocional sostenido, tus pensamientos dominantes y, sobre todo, la identidad desde la que actúas cada día. Cuando tú vibras desde la escasez, desde la duda, desde el miedo, no estás castigado, pero sí estás desconectado de la energía creadora. No es un juicio. Es como querer encender una lámpara sin conectarla al enchufe. La luz no llega no porque la lámpara esté rota, sino porque no hay conexión. Convertirte en el favorito de Dios significa alinearte con esa energía alta que fluye sin resistencia. Significa pensar, sentir y actuar como alguien que ya se sabe amado, guiado, abundante y poderoso. No desde el ego, sino desde la verdad profunda de tu ser. Porque eso es lo que eres. No te falta nada, solo te falta recordarlo. Y cuando lo recuerdas, lo empiezas a encarnar. Ya no necesitas que el mundo te valide, porque tu seguridad no viene de fuera. Viene de saber quién eres realmente. No es alguien que no tiene problemas. Es alguien que ya no se deja arrastrar por ellos. Es alguien que ha entrenado su atención para ver más allá del caos. Que elige creer, incluso cuando no hay señales visibles. Que actúa desde el amor, no desde el miedo. Que habla desde la fe, no desde la carencia. Que invierte su energía en expandirse, no en defender sus límites. Pregúntate. ¿Cómo camina una persona que sabe que Dios está con ella? ¿Cómo toma decisiones? ¿Qué tipo de cosas tolera o deja de tolerar? Empieza a moverte desde esa respuesta. Al principio parecerá incómodo. Tu entorno no cambiará de inmediato. Pero tú sí cambiarás. Y cuando tú cambias desde la raíz, desde la frecuencia,
Todo lo demás tiene que reorganizarse a tu favor. Ser el favorito de Dios no requiere que hagas más. Requiere que dejes de ser quien no eres. Que renuncies a esa versión de ti que sobrevive, se queja, duda, se esconde, evita y se conforma. El precio es soltar. Soltar el victimismo. Soltar la autoexigencia sin propósito. Soltar la necesidad de controlar todo. Y empezar a vivir desde la fe activa. Desde la confianza. Desde el saber interior. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, respira y visualiza esta idea. Dios no está lejos. Dios está dentro. Yo ya estoy conectado. Yo ya soy guiado. Yo ya soy suficiente. Repite eso hasta que lo sientas. Luego actúa como alguien que ya vive desde ahí. No esperes a sentirte listo. Hazlo hasta que lo seas. Porque lo serás. El favor de Dios no se recibe. Se encarna. Y encarnar ese favor es recordar que no viniste a mendigar migajas del universo. Viniste a crear, a expandirte y a inspirar a otros desde tu ejemplo. No eres un accidente, ni un experimento. Eres una expresión exacta de la inteligencia divina. Y cuando por fin decides vivir como tal, la vida también empieza a tratarte como tal. Hasta ahora has entendido qué es Dios, cómo funciona el bucle que te atrapa, y cómo puedes empezar a romperlo. Pero todo eso solo se convierte en transformación real cuando sostienes la frecuencia correcta, cada día. No basta con tener un momento de claridad. Lo que manifiesta una nueva realidad es la frecuencia que mantienes como dominante. No aquella que visitas en una meditación, sino aquella que vives cuando nadie te ve. Cuando decides no quejarte. Cuando eliges responder con fe, aun cuando podrías reaccionar con miedo. Eso es vibrar correctamente. Cada decisión que tomas es una afirmación energética. Comer lo que nutre tu cuerpo es vibrar en amor. Poner límites es vibrar en respeto. Hacer lo que dijiste que harías es vibrar en integridad. Todo suma a tu frecuencia. Todo está hablándole a Dios. Tu enfoque no debe ser forzar resultados. Tu único objetivo es vibrar como si lo que deseas ya fuera una realidad. Porque si vibras en paz, en abundancia, en propósito, eso es lo que el universo te reflejará. Tu trabajo no es controlar el reflejo, sino convertirte en la causa. Este es el momento clave. Lo que llevas tanto tiempo buscando afuera. Ya está dentro de ti. No necesitas la aprobación de nadie, ni señales mágicas. No necesitas rogarle a Dios para que te elija. Ya fuiste elegido desde el principio. Pero ahora te toca a ti elegirte a ti mismo. Porque ese es el clímax real. No es cuando se manifiesta el dinero, la pareja, la salud o la meta. Es cuando tú decides dejar de ser quien sobrevive. Y comienzas a ser quien elige crear. Ya no esperas que algo cambie. Tú eres el cambio. Y cuando actúas como alguien que está alineado con su poder, el universo no tiene opción. Todo alrededor empieza a moverse, poco a poco, al ritmo de tu vibración. Tú no eres una víctima. No eres alguien olvidado. No eres un accidente, ni un error. Eres una expresión viva de la energía divina. Y cuando lo encarnas, el mundo lo nota. Las puertas se abren. Las ideas llegan. Las personas correctas aparecen. No por suerte. Por frecuencia. Ese es el secreto. Ese es el momento. Ese eres tú. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. No necesitas convertirte en el favorito de Dios. Ya lo eres. Solo tenías que recordarlo. Y ahora que lo sabes, tienes una responsabilidad contigo mismo. Actuar como alguien que ya fue elegido. Romper el bucle empieza por observar, cuestionar y dejar de reaccionar al reflejo del pasado. Se trata de elegir una nueva identidad, una nueva frecuencia y un nuevo estándar interno. Y mantenerlo, no solo cuando sea fácil, sino especialmente cuando parezca que nada cambia. Porque si sostienes esa frecuencia con firmeza, aunque al principio parezca invisible,
Llega el momento en que lo que antes parecía imposible, se vuelve inevitable. No porque la vida cambió de pronto, sino porque tú lo hiciste primero.